amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es miércoles. Miércoles 30. Está conmigo Don Rubén, por eso digo miércoles 30. Sí, La costumbre, bueno, Rubén. saludos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de este canal. Muchos saludos. Así es. Y, Don bueno, Rubén, teníamos mucho tiempo, pero no podíamos despedir este año sin tenerlo a usted aquí. Por eso bien. le llamamos y usted de una vez acudió Sí, al llamado. así es. Turno Libre. Así Turno es. Libre es el programa de la gente, el programa del pueblo, el programa que Así se es. puede exponer los diferentes criterios de una manera libre, así mismo, como libre es el turno, Sí. libre también es la opinión. La opinión. Así sí. es, las ideas. Fundamentalmente las ideas, sí. Se puede pensar y decirlo a través de este espacio Turno Libre. Don Rubén, Bien, hoy qué es, bueno. ya decíamos, estamos a 30 del mes de diciembre. Ya el último Queda- programa de este año, ¿no? Quedan horas. Sí, horas Quedan para- horas. sí. Entonces ya compartiremos con todos ustedes este fin de año y este espacio. Hay muchas cosas, don Rubén, que comentar, pero uno dice, hay que hacer un balance del año. Y mucha gente dice, no hagamos balance este año, Bueno, porque es que- no hay mucha cosa positiva. No ha sido positivo este Pero año. sí, don Rubén, hay cosas positivas. Bueno, Por no, ejemplo, el cambio de gobierno. si no hay todo, ¿Eh? no hay nada que sea completamente bueno, Exacto. ni nada que sea completamente malo. O sea que, ¿cuál es? Mi cámara es esta, ¿no? Sí, esta de aquí. Ajá, sí. exacto. Nada que sea completamente bueno ni completamente malo. O sea que así es. Todo Pero lo mire, bueno don Rubén, tiene lo malo en su Yo interior. decía, si iniciamos, Sí, el año inicia en periodo de la campaña, así es. pero se dice habían dobles elecciones, pero veníamos de terminar el año pasado un proceso de preparación de las elecciones. Sí. Fue bastante difícil, incluso se organizaron las primarias, estas elecciones en las cuales se invirtieron mucho más recursos por esa situación. Había que hacer primaria, eran 4 elecciones que había que hacer, Sí. dado caso que si hubiese una segunda vuelta. Sí. Entonces, pero como quiera tuvieron que hacer las 4. Sí. Una iniciaron y hubo que interrumpirla. Entonces, convocarla Para otra nueva fecha, ¿verdad? Sí, otra fecha. Entonces, el año se inicia con ese proceso, con esa situación. Una división del partido, de la Liberación Dominicana, que fue prácticamente en octubre, ya en diciembre ahí se dieron todos los procesos, ya cuando viene enero, la noticia es que el informe, los informes que siempre da ese proceso de tardar un tiempo, pero los resultados fueron así, ganó el penco y entonces se inician ese proceso. Exacto. Bueno, yo diría que fue la forma como se trató de imponer a un candidato. Eso fue lo que irrumpió, produjo la división de ese partido, que bueno, por los hechos que habían acumulado, el abuso de poder, los niveles de corrupción, que no han salido todo, porque incluso no han salido todo todavía. Hay muchos casos. Lo que pasa es que los expedientes ahora se están estructurando de una manera más mejor estructurado, o sea, se están haciendo en base al criterio de la justicia, en base a los criterios del derecho, y por eso es que ustedes ven que va muy lento, pero puede estar seguro que los casos, los expedientes son estructurados de tal manera que es difícil de que se caigan. O sea, estábamos acostumbrados a unos expedientes que estaban hechos a imagen y semejanza del poder para que se cayeran. Ahora no, ahora están bien estructurados. Por eso ustedes ven que se produjo, se está investigando. Así es. Mire, Rubén, yo quiero que vayamos más organizadito en el aspecto de los hechos. Ajá. Luego entonces se da el proceso electoral en febrero.
sea, que pasamos enero en todos esos procesos de discusiones, pero ya se inicia la campaña el mismo enero de lo que fueron las elecciones municipales. Sí. Y bueno, aquí se decía en este proceso que estas elecciones de febrero, que fueron el día 15 de febrero, que estaban programadas, y entonces aquí se dio la situación que se dio, pero hubo un amplio debate, el asunto del uso de la tecnología, el uso porque ya había sido un fracaso en la junta pasada, ¿verdad? Sí. Del proceso anterior, y se dan todos esos procesos de organización con el proceso de la división, con el proceso entonces de que el transfugismo, si no transfugismo, todo eso se dio en ese proceso porque iban a la par las dos elecciones. O sea, se inició la campaña para las dos elecciones, las elecciones de medio término, que me dicen de medio término, ya no de medio término, sino las elecciones municipales, y entonces, luego entonces, estas elecciones municipales, también se estaba preparando el asunto de las elecciones nacionales y congresuales. Se hizo el proceso, no resultaron, la misma noche hubo muchas situaciones que se dieron y eso generó todo eso. Pero luego entonces, don Rubén, sí, ese proceso, al tener que ser suspendido y reprogramado, se reprograma entonces, la lucha por la reprogramación, la reprograma entonces para marzo. Ajá, el 15 de marzo. El 15 de marzo. Sí. Y entonces, o sea, un mes después, sí. entonces se dio la situación y lo que se genera ahí es que se dan las elecciones, un proceso, las congresuales y municipales, se dieron prácticamente ya sin trauma en esa segunda ocasión. Sí, exactamente. Pero entonces, don Rubén, en marzo, se nos había olvidado, porque no en el país, mencionar un hecho que se dio en China, en Wuhan. En Wuhan. Sí, que fue el asunto de el asunto aquí del coronavirus. El coronavirus, el COVID-19. COVID-19 por el asunto de ese asunto, porque fue en ese año, fue en diciembre de ese año. Sí. Entonces eso empezó a difundirse esa noticia y llega también junto con las elecciones en el país, que se da un primer caso, ¿verdad?, de un italiano, y eso llega junto con las elecciones municipales que fueron entonces en marzo. Eso generó en el país preocupación, y se decía, bueno, que se iban a suspender las elecciones, esas cosas, todas esas interrogantes se dieron, pero no fue ese proceso, sino que se dieron las elecciones, y se dieron ya después del trauma, podríamos decir que bastante bien, ¿verdad, don Rubén? Sí, sí, salimos bastante bien. Esos son los procesos, entonces sí. esa se empieza a propagar después de las elecciones municipales, el asunto del coronavirus. Del coronavirus. Y viene entonces, sí, don Rubén, una medida. ¿Usted se acuerda de esa medida? Don Rubén, la medida que se tomó entonces para el asunto del coronavirus, que era trancar, cerrar. Cerrar, pero solamente para la oposición, lo del oficialismo siempre estaban haciendo sí, en ese proceso electoral se dio, pero yo quiero decir, me refiero ya a la situación que se generó ahí, que se cierra en marzo el país. Sí, el país. Primero se decía que era por unos 15 días. Después entonces, se fue alargando y todavía estamos en estado de emergencia. Sí, y hoy piden otro estado de emergencia. Sí, hoy están pidiendo otro estado por 60 días. 45 días más. 45 días, sí. El actual presidente. El actual presidente, así es. Y entonces esas han sido de las situaciones, don Rubén, que entonces uno dice, estos son los hechos que hay que ir analizando y viendo. El país entonces está en una situación, el gobierno tiene que hacer varias inversiones para asunto de ver cómo se organizaba todo lo que tenía que ver con el trato que se le iba a dar a esa pandemia, ya declarada pandemia en el mundo, y que todas esas situaciones decía mucho, bueno, hay un mal manejo. Se hizo política, se utilizó para hacer política también. Exactamente. Ya decíamos de los acontecimientos anteriores, Rubén, la situación que se generó con
con la situación de la división del partido, con la situación de imponer el candidato y la situación entonces que ese candidato no prendía y al no prender, y la situación que se dio con el proceso también a la vía legal con Leonel Fernández. Entonces, porque si quería ser candidato, que iba a ser candidato, que compró un partido, que iba a ser otro partido, todos esos acontecimientos del pasado proceso electoral, junto con esta pandemia, generó una situación económica y social muy difícil. Muy grave. Muy grave. Sí, entonces rompió a descender y las proyecciones que tenía el Estado en el asunto del crecimiento de la economía sí, no, se cayó. Se cayó y ahora tenemos un déficit. Un decrecimiento. Un descrecimiento. Sí, negativo. Exactamente. Un índice negativo. Un crecimiento negativo que es un descrecimiento. Sí, así es. Sí, eso es así. Entonces, todo esto, don Rubén, ¿cómo usted ha hecho la valoración de este año, de estos acontecimientos hasta ahí, hasta este primer trimestre? Bueno, eso indudablemente que las elecciones municipales, tal como se había dicho, influyeron de una manera directa en las elecciones generales. Sí. O sea, de ahí que el PLD perdió el poder. Desde que se dividió, ningún partido dividido obtiene el poder y desde que se dividió, ahí mismo murió. Más porque se quiso imponer un candidato, no hubo una determinación libre para escoger un candidato que pudiera participar en esas elecciones, además de que el modelo ya del PLD estaba muy gastado ya también. Sí. O sea, muchos años. Ya tenía 20 años. 20 años en el poder, los desaciertos, la corrupción que todo el mundo sabía, la misma Marcha Verde que surgió como una contraposición a esa política oficialista. Se determinó todo. El caso de Brecht fue lo que le puso la tapa al pomo al PLD. Sí. O sea, ahí se vio que desde que Odebrecht hizo un acuerdo con el gobierno dominicano para pagar los 92 millones de dólares, en esa ocasión ahí mismo ya se determinó que sí que había corrupción, que el mismo corruptor había confesado que sí había entregado recursos. Y todo esto se manejó ahí de una manera muy particular, o sea, con expedientes que fueron fabricados para inculpar, o sea, uso para que se cayeran. También, don Rubén, aquí. Sí. Y uno dice, ¿tú sabes por qué viene eso? Precisamente porque desde el mismo 2017, que es cuando surge la Marcha Verde, don Rubén, desde el mismo día ya... desde que pasaron las elecciones en el 16, sí. Ya de una vez inició la campaña. El descontento. Y la campaña de Leonel. Entonces sí. Vino también a él iniciar campaña, decir que estaba ya para convertirse en el nuevo, el sucesor como que era el único líder que existía en el país, entonces sí. Como que Danilo no había podido... superar las acciones del líder, entonces eso es lo que inicia la confrontación la pugna entre el liderazgo. La pugna entre el liderazgo sí. En el PLD es lo que genera toda esta situación que vivimos hoy. Y cuidado si la pandemia... no, excúseme. No, sí. La pandemia no viene de ahí. No, la pandemia no viene de ahí, pero bueno, decía la gente, son dos pandemias. La pandemia política que hay con el asunto de la situación que se da con la división del PLD, y la pandemia, con la situación del manejo de todos los casos de forma política para beneficiar a grupos, entonces, de construir una casta política. Sí, una casta política. Una casta política que fue construida precisamente con esa claque. Por eso aquí estaba todo, había todo un monopolio de sí. Todo, de las suplidoras del Estado tenían un monopolio. Sí, todo. Son un solo grupito, todo. Sí, habían el grupismo dentro del oficialismo que, dicho sea de paso, le cerró la puerta a todos los otros sectores dentro del mismo partido, o sea, ya no tenían oportunidad de competir, ni de tener empleo, ni nada de eso. Entonces, esto trajo como consecuencia esa fricción que definitivamente desplazó al PLD del poder.
lo desplazó de mala manera. O sea, así es. Entonces, ese es un hecho que nosotros podríamos decir dentro de este año, es el hecho positivo, ¿verdad? Sí. Positivo. Sí, negativo para los PLDistas, y por eso uno dice, bueno, es que, pero nosotros decimos para la sociedad ha sido positivo. Un cambio positivo. A partir de julio, ¿verdad? Que fue las elecciones, pues vamos a decir ya de agosto, que fue la entrega, sí. Pero desde ya se empezaron, desde julio, ¿verdad? Que se construye el asunto de transición de mando. Sí, la transición de mando. La comisión de transición, desde que se construye esa comisión de transición, se inicia el proceso de darse cuenta cuál era la situación, cuál era la realidad de la política en los últimos años. Y de la economía. Y de la economía sí. También en los últimos años. Que se estuvo maquillando, se hablaba sí. De crecimiento económico y todo eso, pero todo el mundo sabía que en el fondo había algo. Entonces, don Rubén, si se da, en el fondo había algo, y se dan, ese algo que había precisamente, don Rubén, era la situación. El país entonces se encuentra con esas situaciones, un cambio de gobierno, nosotros decimos, ha sido un cambio para mucha gente positivo, pero decirte entonces también que es el primer país que en medio de la pandemia mundial, pues, entonces realiza las elecciones y sale de este proceso. Sí. Y se da la transición sin mucho trauma. Entonces, eso es lo que genera esa situación. Pero, entonces, luego se inicia entonces un proceso de nueva administración en la administración de la economía, de la política, del Estado, pero de la economía fundamental y de la pandemia. Que era entonces la pandemia, economía, son los dos elementos que luego entonces empieza a manejar el nuevo gobierno. Entonces dice, crisis, como decíamos esto de la salud, crisis sanitaria, es como ellos le llaman, ¿verdad? Crisis en la política de empleo, porque crisis en la política de empleo se ha reducido a la más mínima expresión. O sea, pero muy a pesar de eso, don Rubén, se redujo el empleo. Y entonces esta nueva administración, ¿sabe qué es lo que hace? Que le paga a los empresarios por los trabajadores. Sí, bueno, eso lo dejó instituido el pasado gobierno, pero... sí, ese proceso, pero te estoy diciendo, hablamos de eso. Hubo un desempleo, pero que mucha gente pudo paliar, porque bueno, si no estaba trabajando, tenía menos gastos, y entonces con la ayudita que le daban, que buscaban la comida. Sí, del FASE, el asunto de luego entonces, todo exactamente. Además de eso, entonces la salud inicia un nuevo rumbo. El gobierno asume la salud. Sí, ¿verdad? Hay que decirlo, incluso... El Estado asume la salud y hace grandes inversiones en la salud. Sí. Entonces, pero también, ¿qué genera don Rubén en ese sentido? También genera el asunto de la educación. Una caída de la educación en sentido general. Sí, ha habido, a pesar de que están haciendo grandes inversiones. Eso se produjo después. Sí. O sea, pero ya bueno, se terminó el año escolar, antes de eso, don Rubén, se terminó el año escolar con muchas dificultades y realmente con una gran laguna. Entonces, superar esa laguna ahora va a ser difícil. Ha sido difícil y ha generado toda esa inversión que se ha hecho en educación. Sí. Por eso entonces el gobierno tiene, el nuevo gobierno inicia con tres prioridades, ¿verdad? El asunto del empleo, la educación, el asunto de la educación y el asunto de la salud. Sí. Con esas tres, ¿verdad? Pero entonces, para generar empleo, dispone varias medidas, que es lo que, para seguir el esquema, dispone varias medidas. Entre esas medidas, don Rubén, está ese asunto ya decíamos, de declarar estado de emergencia, de optimizar los recursos, de buscar recursos en el exterior, o sea, préstamos, endeudamiento. Bueno, que ha sido bastante, los préstamos son bastante, había que tomarlo indudablemente porque no había otra alternativa. No había otra alternativa. Pero el país ha crecido el endeudamiento público
a niveles preocupantes. Ya muy preocupante. está cerca del 70% del Producto Interno Bruto que está comprometido con el pago de intereses y amortización de deuda. Y hay que decir que Puerto Rico y Grecia y otros países que han colapsado la economía tuvieron alrededor de un 70%, cuando estuvo comprometido alrededor de un 70% del Producto Interno Bruto en el pago de intereses, ahí fue que colapsaron. Usted recuerda que Puerto Rico tuvo un 75% y Grecia creo que un 76%. Es decir, que nosotros que queremos ser optimistas, pero la cosa no anda muy bien, para decir. Bueno, pero se han tomado medidas importantes, la democracia se ha fortalecido, incluso toda esta prepotencia se ha hecho valer la ley. Eso es lo que el presidente ha hecho, dicho que la ley, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el mismo presidente. Ok, sí, así es. Bien, entonces, otra medida, don Rubén, el asunto en el aspecto económico es el asunto de incentivar el turismo, porque por la medida de la pandemia se había reducido a cero. Y sí, entonces el turismo... Pero... Y usted sabe que la economía de aquí depende de tres patas. Sí, de una economía de servicio. De servicio. Y la suerte es que la remesa se ha mantenido. Exacto. La remesa, el turismo y eso zona franca. Y zona franca, eso es lo que equilibraba un poquito el aspecto de la productividad en el país. Y entonces decíamos, aunque nosotros tenemos poca producción para la exportación. Aquí, bueno, aquí hay un déficit. Sin embargo, la importación sí, aquí es grande. Aquí hay un déficit de un 50% en términos de intercambio comercial. Sí, intercambio comercial. Sí. O sea, nosotros importamos un 50% más que lo que exportamos. Así es. Entonces, eso también, bueno, traerá su consecuencia, aunque por la remesa que ha sido... Los dominicanos que viven en el exterior han enviado más remesas porque las ayudas en los Estados Unidos ha sido mayor. Y creo que va ahí una nueva ley que que aprobó el Congreso de Estados Unidos, que fue firmado por el presidente, que van a dar nuevas ayudas. Como dice, la Nochebuena llegó temprano aquí, sí, por esas ayudas. Y he visto las remesas, y muchos dicen que ha aumentado la remesa, y entonces... Sí, ha aumentado. Que eso ha compensado un poco la disminución del turismo. Sí. Sí. Porque si tuviéramos hoy una balanza comercial, prácticamente es en cero, don Rubén. Sí, bueno, aunque el gobierno... A nivel del intercambio. El gobierno ya... ha abierto la apertura al turismo, medidas pero que entonces como nuevo gobierno. Entonces nos encontramos con otro problema, que es el problema de del COVID, que también todavía no termina. Así es. No termina, la vacuna va a venir en marzo. No sé si se podría acelerar un poco, tal vez una contrata con una nueva empresa. Se podrían encontrar por ahí, en algún otro sitio, ¿verdad? Sí. Porque aquí llega en marzo y esto tiene todo un protocolo, don Rubén. Sí. A nivel de los países productores de esa vacuna. Sí, bueno. Por eso ellos dicen, primero van a hacer el protocolo que se está establecido, los médicos en sus países, ¿verdad? Después de esto, después los médicos, jóvenes, los militares. Los militares. Después las personas de la tercera edad. Exactamente. Y ahí los jóvenes serán los niños serán los últimos. Así es. Entonces, todos son protocolos que hay que seguir, ¿verdad? O sea que cuando vine a ver la vacuna para los jóvenes... Llega en abril en vez de marzo. No. Dicen que a finales de marzo. Para los jóvenes. No, para los jóvenes, sí. Estarán para los jóvenes a fin de año. A fin de año estarán recibiendo la vacuna. Sí, así es. Así mismo es. Así es. Bueno, sin embargo, vamos a ver las recomendaciones que hace un neumólogo, señor director, con respecto a esta temporada, este clima que tenemos, esta... hay preocupación, esta preocupación. Sí. El gobierno ha tratado de
concentrar la información con respecto al COVID, lo que no está bien, porque debemos democratizarlo para que la gente tiene que enterarse de todo lo que está pasando y los políticos que hagan su trabajo, pero así es. Pero vamos a verlo, lo que dice un neumólogo de República Dominicana. Adelante, señor director. Hola, buenas tardes. Yo soy Alexander Joubert, médico neumólogo de Santo Domingo. Hace 2 o 3 días hicimos un programa de televisión a propósito del COVID-19 y de las fiestas de fin de año, a donde hablábamos y advertíamos qué se debía hacer y qué no se debía hacer. En ese programa decía yo que lo único que tienen derecho a entrar a nuestra casa en estos días son Santa Claus, el Niño Jesús y los Reyes Magos. A forma de significarle a la gente que no hay que recibir a nadie más. No hay que estar recibiendo personas en la casa y debe uno quedarse en esta casa más que para cualquier otra época. Yo estoy desagradablemente sorprendido que en el día de hoy, estamos a mitad del día 29 de diciembre, yo he atendido a 19 pacientes con síntomas relacionados con COVID. Un médico en particular ha atendido 19 pacientes. Esto se los digo para significarle qué está pasando aquí. Aquí venía un desastre montado hace varias semanas y se ha empeorado porque todo el mundo hizo lo que le dio la gana durante la fiesta de Nochebuena y de Navidad. Si no fue suficiente con juntarse para la Nochebuena, fueron a la casa de los parientes al día siguiente a comer lo que se sobraba. Doble posibilidad de contagio, doble tiro a ver cómo consigo contagiarme con el COVID. Y eso es lo que hemos conseguido. En una muestra completa de falta de respeto, no solamente a la vida de uno propio, sino a la vida de los otros. Hay que saber que esta es una enfermedad del COVID-19 que causa muerte. Lo hemos visto y yo no sé por qué no nos lo hemos podido aprender. Usted le dice a un perrito, dame la mano, dame la mano, dame la mano, y a las 10 veces que le dice dame la mano, el perrito le da la mano a uno. Uno le dice a un perrito, siéntate, 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 y a las 10 veces que uno le dice al perrito, siéntate, el perrito aprende a sentarse. Y nosotros tenemos desde esto, haciendo lo que nos da la gana, desde el mes de marzo. Ya es tiempo de mostrar respeto por la vida de uno mismo y por la vida de las personas que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros congéneres, de nuestros compatriotas. Bueno, ahí está el homólogo. Bueno, el presidente Abinader ha demostrado que es un demócrata, o eso quiere aparentar cuando dice que nadie está por encima de la ley. Dice que eso con respecto al incidente que ocurrió, 2 incidentes, uno con un general que un AME lo motorizó. Sí, un DGCET sí, lo paró y le reclamó y esto, y dijo que nadie estaba contra la ley. El otro caso es de un diputado del PRM. La provincia de Coto, y amigo Sí. mío, estudiamos juntos. Es amigo sí, suyo. Sadoki Duarte. Sadoki Duarte, exactamente. Sí. Pero vamos a ver lo que dice Abinader con respecto a eso. Adelante, señor director. Eso no lo vamos a permitir aquí. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley. Es que el cabo de la policía, que es una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí.
Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que pueda estar por encima de la ley. Y que quede claro en este gobierno. Bueno, ahí está el comentario del presidente. Así es, mira, Rubén, interesante que el presidente haya tomado esta decisión, porque lo que pasa es que nosotros decíamos, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, que veíamos un accionar político, un pensamiento, una idea política fundamentalmente trujillista. ¿Y tú sabes por qué trujillista? Porque la mayoría eran dictatoriales. Sí. Pero además de eso, entonces después hemos cambiado, como dijo Balaguer, algunas circunstancias han cambiado y entonces también nosotros tenemos que cambiar con las circunstancias. Se ha dado entonces que aquí lo que tenemos es una policía, un ejército, tenemos también una estructura jurídico-política que sus directores que se creen que están por encima del bien y el mal, pero eso es una cultura en este país y entonces acabar con eso no es nada fácil. Por eso usted veía que el general le decía a Lamet, yo soy un general, sí, y yo no le estoy corrigiendo a usted el asunto que usted está trabajando y que está cumpliendo una Hágame ley. el saludo. Sino que usted tiene que hacerme el saludo y decirme con respeto, ¿verdad? Porque ellos creen que bueno, están por encima de todo eso. Sí. Pero realmente aquí hay una guardia, o sea, unas fuerzas armadas, unos organismos de seguridad del Estado que tienen esa formación cultural. Entonces, para ellos eso es una disciplina. Exacto. Y usted tiene que estar sometido siempre a la disciplina por encima de todas las cosas. Así es. Para ellos esa es la formación que tienen. Sí. Y el presidente entiende eso también y debe saber eso, ¿verdad? Sí. Por eso, mucha gente decía, el presidente ni siquiera debe opinar de eso. Sí. Está hablando demasiado, está haciendo uso de los medios de comunicación para eso, para decir, pero esta es yo digo que esto ha sido una lección, don Rubén. Sí. Es una lección. Es verdad que nosotros vivimos esa cultura, pero tenemos que iniciar, este es un proceso de cambio. Y en estos momentos, de la situación que vive el país, hay una situación bastante difícil. Con muchos vehículos, con muchas limitaciones en el asunto del tránsito, con muchas disposiciones de controles para parar el asunto de la pandemia. Entonces, precisamente por eso nosotros decimos, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene el cabo, la tiene el raso y el cabo? A los dos que fue que le llamó la atención el general. ¿O la tiene el general? Sí, exactamente, y que dijo que le iba a hacer un informe, ¿verdad? Sí. Y que eso iba para asuntos internos de la policía, sí, o de no sé de qué. Sí. Ya vemos que hoy vimos también entonces ya dándole respuesta, ¿sabe a quién? Sí. Al ministro de Defensa. Al ministro de Defensa está dando respuesta a ese tipo de situaciones y a esa posición que presentó públicamente el presidente de la República después, don Rubén, que él le estaba haciendo entrega de algunas disposiciones para la Policía Nacional, que fue a pesar del aumento de un 30%, también de seguro médico para con la ARS Senasa, que es del Estado. El premium para los militares. Así es. Sí, bueno. Y después de eso es que hace ese anuncio. Sí. Después que había terminado el acto protocolar, entonces le dice un momento, y ahí ve que hace este anuncio. Entonces que vemos que realmente es una lección, Sí. No hay ninguna ley por encima de la Constitución. No hay ninguna ley que violente los derechos. Los derechos, eso no son los humanos, ¿verdad? Sobre todo civiles y políticos, ¿verdad? Y ciudadanos. Sí. Esos derechos no se pueden violar. Entonces, quien violenta esos derechos, usted sabe, tiene que someterse entonces a usted sabe la decisión que me gustó, sabemos que el presidente obedece a sectores económicamente poderosos, a la industria, que es un presidente que no puede hacer grandes cambios porque está marcado dentro del sistema jurídico y político oficialista. Exacto. Y sabemos que no puede hacer grandes cambios, pero me gustó ahí lo que él dijo con respecto a eso, y
lo que ha venido haciendo, sobre todo con el aborto en las 3 causales, que vino y habló con responsabilidad. O sea, dijo, bueno, no es, yo estoy en contra del aborto, y sí está en contra del aborto, pero las 3 causales, hay muchas mujeres que han muerto por abortos clandestinos, que han muerto como consecuencia de desformaciones que tienen las mujeres, la madre, y también hay casos de incesto y de aborto que de malformaciones, de violaciones. Sí, o sea que eso es así. Y el presidente no obedeció a poderes fácticos que tienen en nuestro país, el poder de la gente de la Iglesia Católica, y actuó de una manera muy responsable. Sí. Yo creo que actuó de una manera muy responsable. En ese caso, don Rubén, bueno, hay un tema de mucha profundidad. Sí, sí. Bueno, pero solamente hay 3 países. Nadie se había atrevido, ¿verdad? Pero hay 3 países nada más que mantienen esa aberración en nuestro país. Es que nuestro país, El Salvador, y creo que hay otro país por ahí, Nicaragua creo. 3 países que han mantenido esa aberración durante tanto tiempo. O sea que ha actuado con responsabilidad. Vamos a hablar un poquito vamos a verlo en medio ambiente, señor director. Vamos a ver, ahí hicimos un breve corte a Héctor Mella Almonte, que es director del Centro Naturaleza de Mao, Valverde Mao. Vamos a ver lo que nos dice él con respecto a lo que se está haciendo, porque aquí hay tanta deuda, tanto problema que hay medio ambiente, en el mismo estado, la Cámara de Cuentas. Bueno, esto es un desastre, pero vamos a ver lo que dice él. Adelante. Bueno, aquí estamos en Centro Naturaleza con Héctor Almonte Mella, quien es director del proyecto. Mella, el ministro, no sé, lo veo como muy flojo. Yo creo que él está muy apegado a la ley, pero aquí el problema de medio ambiente es grave. Vamos a ver cuál es el panorama aquí de modo regional en la zona que hay con relación al medio ambiente, el agua y todo esto. Bueno, yo no quisiera ser, vamos a decir, duro con el ministro, debido a que hay que darle tiempo, solamente tiene algunos meses. Y yo pienso que sí, que él está interesado en hacer cosas. Pero el problema del medio ambiente es un problema eminentemente estructural. Y además, no lo ayuda mucho el marco jurídico, aunque existen una serie de códigos relacionados a los problemas ambientales, pero leyes fundamentales como es el ordenamiento territorial, que puede darle una base de un marco bien fuerte jurídico que pueda ayudarlo, él está en desventaja. La otra parte es que nosotros tenemos sí un movimiento beligerante, fuerte, combativo, pero tenemos que ampliar el abanico para poder luchar con el asunto del medio ambiente y ayudar un poco al ministro haciendo presión. O sea, la sociedad civil tiene que ponerse los pantalones y no le puede dejar al gobierno todo. Ahora bien, con eso no estamos salvando al ministro. El ministro tiene que sacar la cabeza y enfrentar los problemas ambientales que tenemos en la zona, que son muchos. Aquí tenemos problemas con el manejo de los desechos sólidos, tenemos problemas con el manejo de los desechos líquidos, tenemos problemas con el manejo de zonas de alto riesgo en materia de seguridad del agua, que hay que ponerle coto a eso. Por ejemplo, se están haciendo un uso indebido de suelos. En este caso, en la zona alta de la región donde se produce el agua, se está sembrando limones en zonas que no se debe hacer. O sea que hay un mal uso de suelo, un cambio de uso que entra en conflicto de uso de suelo en relación al potencial
de esos suelos, que son suelos de categoría 7, que son suelos totalmente que deben dedicarse a la foresta. Sin embargo, están siendo cultivados. Ahora mismo el ministro de Agricultura dijo que tienen disponible, bueno, que ya han desembolsado $1.000 millones de pesos, $1.000 millones de pesos para con préstamo para el cultivo de café a tasa cero. ¿Cómo ve usted eso? A mí me parece que es una medida muy acertada, porque hay una gran parte de la caficultura dominicana que fue abandonada. El sistema productivo campesino de café, la agroforestería de café, es una alternativa en la parte alta donde hay fragilidades de los suelos. Cuando no se siembra la foresta, si sembramos café por encima de los 600 metros, estamos haciendo una buena práctica. Claro, tenemos que hacer medidas de conservación de suelo y sembrar el café, porque con el tiempo el sistema productivo de café se convierte en como si fuera un bosque análogo. Le llamamos bosque análogo ya cuando tiene 25, 30 años. El ecosistema que se forma hace la función de un ecosistema forestal. Sí. Entonces estamos protegiendo bastante el suelo y eso lo vemos muy bien. Pero hay que ver cómo se instalan esos sistemas, porque esos sistemas no es solamente sembrar café. Esos sistemas llevan una serie de prácticas de conservación de suelo y articularlo con una producción campesinista que le dé la oportunidad de los productores tener alimentos, porque el café es anual y los campesinos necesitan comida diaria. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que vengamos con otras informaciones, don Rubén. Sí. Bueno, recordar que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Miguel Paulino, de la mano con todos los municipios liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, que si usted necesita para descansar, está en Bretón Comercial. Vamos a la pausa y venimos con más en este su espacio Tu Vida. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. A propósito de esta situación de medio ambiente, tenemos ahí, Máster, una información de los moradores de Ceiba de Madera que estuvieron reclamando a medio ambiente que haga una visita por la zona, que ha estado cayendo pequeña llovizna, y esta llovizna todas van a los patios de las casas. Me dicen que es terrible eso ahí con los animales, el estiércol. 1 millón de gallinas de... No, eso es terrible. Ese estiércol lo ponen y lo tiran para el encache, para la calle, pero eso no es criminal, eso es genocida. Sí. Pero además de eso, que esto lo tiran en un arroyo, don Rubén. Que las aguas... Que va al río Canca, y el río Canca se une con el río Licey con el río Camus. El río Camus llega hasta allá, ¿usted sabe dónde dicen? Arenoso, por allá. Sí, Arenoso. El Bajo Yuna, por ahí. Bueno, eso es terrible, lo que está pasando ahí en esa zona, con los estiércoles de esos animales, esos desechos. Eso no hay una planta de tratamiento para... ¿Cómo se hace una planta de tratamiento? Pues ellos no han querido nunca. No han querido, o sea, quieren traerse todo el dinero al bolsillo. Ahí vino al ministro de Medio Ambiente, ha venido en 2 ocasiones y no ha podido hacer que esa señora... ¿El nuevo ministro? No, el nuevo no. Ah, ok. Hay varias ocasiones. Pero vamos a llamarle la atención. Señores, atención, Jorge Mera.
Jorgito, Así es. mira, atención, ponle cuidado a eso. En Canca, En Ceiba de Madera. Ceiba de Madera, Sí. hay unos estiércoles de animales que está contaminando el ambiente. Un proyecto multitudinario sí. que le hace invertir 1 millón en una planta de tratamiento. No, exacto. Y tirar esas aguas, ese arroyo, de manera que no contaminen a la región entera. Y Entonces, las calles también están contaminadas de estiércol. pero que tiran el estiércol a las calles. Entonces no ¿no? puede ser. No vamos puede a ver, ser. vamos a ver a los moradores, Máster. ¿Qué va a hacer? Bueno, esta imagen es de una gente de unos solares de Punta Rusia. ¿Usted se acuerda? Una señora, sí, entonces sí, ayer le cantaron medidas de coerción. Vamos a darle paso a esa, vamos a darle paso, seguimos con esa. Sí. Y ella. Pablo Arredondo Germán. El día de hoy conocimos acerca de una solicitud de medida de coerción que le fue solicitada a los 3 integrantes del Falpo, al igual que la señora Nelly Capellán. Con relación a los integrantes del Falpo, el tribunal decidió ponerlo en libertad mediante una presentación periódica, o sea, tienen la obligación de presentarse los días 15 de cada mes, al igual que la señora Nelly. La única diferencia es que a la señora Nelly Capellán le fue impuesta una garantía económica de 10.000 pesos en efectivo. Estamos a la espera en estos momentos de la resolución para proceder con el pago de ese monto, y al igual que los jóvenes también aquí deberán esperar la resolución para firmar también su salida. O sea, eso fue todo lo acontecido en el día de hoy. Fernando Hernández, vocero del MPD, que en Puerto Plata existe un estado policía y el Ministerio Público se comporta como tal, en vez de garantizar los derechos de los ciudadanos en la presunta representación de la sociedad, lo que hace es que representa los intereses de una parte, especialmente aquella que tiene poder económico y poder político. Ninguno de los 4 imputados violan ninguna propiedad, no rompieron propiedades y tampoco hubo la fragancia que ellos plantean. Es decir, usted me invita a su casa, yo lo visito, hablamos, conversamos, viene la policía, inclusive violando, porque debía tener una orden del juez. Eso es acompañado de un ministerio público. Eran después de las 6 de la tarde. Pero además después de las 6 de la tarde, además de eso, ellos no habían cometido ningún delito. Entonces, por tanto, es lamentable que desgraciadamente la justicia, el tribunal, que debe ser el garante de los derechos ciudadanos, de la Constitución de la República, no lo haga. Y que por presión mediática, económica y política, estos jóvenes, lo que hizo fue un abuso de poder. 9 días apresados irregularmente. Eso era para ponerlo en libertad inmediatamente. Pero desgraciadamente estamos en Puerto Plata, con un código diferente del país, y la policía tiene demasiado poder para determinar quién está libre y quién está preso. Víctor Romano Vargas, secretario general nacional del Falpo, que hoy, junto con la policía, cometieron este atropello contra nuestros compañeros. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a seguir este proceso hasta las últimas consecuencias. Además de seguir este proceso hasta las últimas consecuencias, también vamos a proceder a movilizarnos para que esos malignos que hicieron que esos compañeros y esa doña fueran apresadas sean destituidos por corruptos y por delincuentes y por estar estableciendo situaciones irregulares, ilegales, fuera de la Constitución, que lee y promete el respeto a los derechos ciudadanos de cada uno de los integrantes de la República Dominicana. José Luis dice. En el día de hoy me encuentro indignado con la situación que está aconteciendo en Punta Rusia y el Ensenado. Me siento totalmente inseguro de vivir en mi país. Lo que sucedió acá en este tribunal es evidencia de que en este país no contamos con una justicia independiente. Trataron de amedrentarnos
poniendo en prisión por 9 días a nuestros compañeros. Pero les voy a mandar un mensaje bien claro. No lo lograron. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, defendiendo a quien nos requiera y a quien consideremos que tiene la razón. Y de no ser así, que lo demuestren en los tribunales, que para eso están los jueces. Y si los jueces de acá fallan a favor de ellos, nos vamos a la Suprema. Y allá nosotros vamos a demostrar que los parceleros de Punta Rusia y la Ensenada son los propietarios de todo ese territorio que tienen ellos ahí. Ahí está. Interesante. Hay un diputado que está envuelto en ese asunto, ahí, con esos terrenos. Esa señora que la apresaron dice que es dueña de esos terrenos. Bueno, ahí vamos a ver, está. Máster, ahora las imágenes de los moradores de Ceiba de Madera que protestaron en contra de la contaminación de ENDI agroindustrial. Vamos a ver. Oye, pero tú para allá, mejor, porque ¿qué está por ahí, Y aquí. Hay una agrupación de 30, 40 gente. Pero ya sé. Dime, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es la siguiente, que ENDI está aflojando toda la mierda que pasa por aquí. Y mire cuál es el resultado. Metida en el taller completa, la fosa llena, y eso es mierda. Y la calle dime también. cuál es la situación. Bueno, la situación que está sucediendo aquí en nuestra comunidad, que de hace un tiempo largo hacia acá, este señor llamado Abelino Sarante tira todos los desperdicios de la comunidad, de la granja, mierda y de todas las cosas, la tira a la calle, donde no se contempla eso en ningún sitio del mundo, que la mierda se tira a la calle. Eso no está contemplado en ninguna situación. Entonces, esa mierda cada vez que llueve allá arriba, viene por la calle. Entonces, se ha hablado con esa persona varias veces para que trate de resolver el problema y no hace caso omiso a la situación. Entonces no se sabe qué es lo que va a suceder con esto. Y vamos a tener que tirarnos a la calle de una u otra manera a ver qué se va a hacer con esto, porque la comunidad está llena de mierda, toda la gente sacando de la casa mierda y de cosas, niños enfermos, con problemas, y eso no hay que lo aguante, el mal olor. Que si hubiera que los teléfonos tuvieran narices, vieran la situación que está sucediendo con eso. ¿Entiendes? Que es una cosa calamitosa. Gracias. No hay un camión, no hay un camión. Porque el señor Abelino se cree que lo que vivamos aquí somos animales cubiertos en puerco. Y eso no se puede. Si hay un problema aquí, él está supuestamente venía a la comunidad y a resolver y a ver qué es lo que está pasando, pero él nunca se ha aproximado por aquí. Vamos a echar manos a la obra para adelante a ver qué es lo que va a pasar. ¿Ha venido alguna vez Medio Ambiente? ¿Ha hecho algunas gestiones? Medio Ambiente hace años, 5 o 6 años. Esa institución no trabaja, no sabe dónde está metido. Eso funciona, esa institución está hecha en el país, en el mundo. Eso no se ha visto, yo no conozco el medio ambiente. Atención, Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Atención, ese es un problema cardinal de esa comunidad. Eso amerita una intervención urgente, de emergencia, porque ahí todos esos desechos están corriendo por las calles, todos esos desechos están corriendo por el pueblo, están llenando todos los negocios de esa estiércos de gallina y de cerdos que están contaminando toda esa área. Así que atención, póngale cuidado, señor Jorge Mera, mucha atención, que eso es un problema de salud pública, es un problema, una emergencia y es un problema de salud pública. O sea, que póngale mucha atención. Así es. Miren, los robos siguen aquí caminando, Rubén. Con esto despedimos y nos vemos mañana en este espacio más. Bueno, así es. Feliz resto del día. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.